Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hoy más que nunca necesitamos la capacidad de un pensamiento crítico y exhaustivo, basado en la palabra de Dios, que es inspirada, infalible y sin error. No podemos vivir correctamente sin una cosmovisión correcta. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. ¿Es lo mismo ver un culto de manera virtual que congregarse presencialmente en la iglesia? No es lo mismo, de ninguna manera. Nosotros sabemos que con la pandemia del coronavirus, muchas personas se vieron obligadas a no acudir a los edificios donde se reúne y se congrega la iglesia. Y lamentablemente algunos se acostumbraron a ese statu quo, se acostumbraron a quedarse viendo los cultos de manera virtual. Pero realmente esta práctica no es sana ni es bíblica tampoco. Y esto por varias razones. En primer lugar, por la naturaleza misma de la iglesia. La palabra iglesia, ekklesía, viene de dos palabras griegas, ekkaleo, los que han sido llamados, convocados fuera del mundo para reunirse en una asamblea en la presencia misma de Dios. Así que cuando nosotros nos congregamos en el día del Señor como iglesia, estamos mostrando y manifestando de una manera concreta que somos iglesia. Es decir, que somos una asamblea que ha sido convocada por Dios para ser edificados y para adorar su santo y bendito nombre. Si tú estás en tu casa viendo un servicio de adoración, tú estás viendo un servicio, tú estás participando de una predicación bíblica, pero tú no estás participando de la asamblea, tú no estás participando de la eclesía que Dios ha llamado. Pero por el otro lado, nosotros tenemos un mandato expreso en las Escrituras a que debemos congregarnos como pueblo de Dios. Y escuchen la razón que da el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10 de por qué debemos hacer esto. Dice en el versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Noten que el autor de la carta a los Hebreos hace un énfasis marcado en la responsabilidad que tenemos de edificarnos mutuamente. Yo no puedo hacer eso quedándome en casa. Es decir, cuando yo voy a un servicio de adoración, yo no voy como un simple espectador a recibir lo que los líderes de la iglesia han preparado para mí. Yo voy a congregarme con el pueblo de Dios, con mis hermanos en la fe, y yo debo ir con la mentalidad y la disposición de servir a ese pueblo con lo que nosotros estamos recibiendo a través de la predicación de la palabra. Pablo dice en Efesios capítulo 4 que Cristo ha dado a su iglesia pastores y maestros. ¿Para qué? Para que equipen a los santos, para que los santos lleven a cabo la obra del ministerio. De ahí todas las exhortaciones que encontramos en el Nuevo Testamento de unos a otros. Debemos consolarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros, y así con un largo etcétera. Pero ¿cómo yo puedo hacer eso si yo no estoy allí donde el pueblo de Dios se congrega en la presencia de Dios cada domingo? Es verdad que esa exhortación de edificarnos mutuamente, de animarnos mutuamente, no se lleva a cabo únicamente el domingo cuando nos congregamos como iglesia. Pero es indudable que es en ese momento cuando la voz de Dios viene a través de su palabra para ponernos a todos a tono con su voluntad. Dios está hablándole a su pueblo, y esa palabra luego debe resonar de nuestros corazones a los corazones de otros. Así que no es correcto ver un servicio de adoración a través de la internet, a través de la web, que estar presencialmente allí. Sabemos que hay razones de peso que pueden impedir a un hermano asistir a su iglesia el domingo, congregarse con su iglesia el domingo, y eso lo entendemos. Pero debemos estar apercibidos de que esas razones deben ser justas y apropiadas delante de Dios. Es decir, examina con cuidado la razón por la cual tú vas a dejar de ir al culto un domingo y pregúntate, ¿Dios aceptaría esta excusa como buena y válida? Porque es Dios el que nos ha convocado para que nos congreguemos en su presencia. Pensemos bíblicamente,
el podcast con el pastor Sugel Michelén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.